En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y han finalizado las elecciones y Colombia tiene presidente. El presidente es un hombre joven, estudioso, carismático. Se convirtió en un verdadero showman. Se trata de Iván Duque. Y en estas elecciones, pues, uno siempre tiene que destacar los equipos de trabajo. Por ejemplo, hay que destacar, sobresale el trabajo de su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez. Ha sido varias veces exministra. Superó con creces a su otra, a la fórmula de Petro. Y en estos resúmenes uno destaca la importante labor del precandidato a la presidencia de la República, el exministro, doblemente exministro, Rubén Darío Lizarralde Montoya. Hizo un excelente trabajo, no solamente de opinión, sino orientando al Partido Conservador para que apoyase la candidatura de Iván Duque. También dos generales destacadísimos en este trabajo, el general Leonardo Barrero Gordillo, coordinó junto al general Alejandro Nava Ramos, los dos fueron comandantes de las fuerzas militares, un trabajo de orientación de la reserva de las fuerzas militares, que es inmensa. Pues se vio la canalización en este campo. También destacar otro trabajo excelente, el de una mujer, Leonor Serrano de Camargo. A sus 80 años, esta señora es sinónimo de fortaleza, sinónimo de dinámica, de eficacia, de eficiencia, efectividad. Su trabajo en el departamento de Cundinamarca se vio reflejado. En el caso del Tolima, ni se diga. Todos dicen que el Deportes Tolima goleó a Petro. ¿Y por qué? Porque el principal enemigo que tiene hoy por hoy el Deportes Tolima es el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo. No quiere que el Deportes Tolima siga siendo de los tolimenses, que ha decretado la expulsión del Deportes Tolima del departamento. Tan es así que se está pensando en que el Deportes Tolima no siga jugando en Ibagué, y esto sí que tiene molesto a la fanaticada, a los seguidores de nuestro equipo del Deportes Tolima. El estadio, bueno, es que se robaron todos los dineros para los juegos nacionales que se iban a celebrar hace 18 o 20 meses. En esto no tiene nada que ver el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, pero lo único cierto es que no va a pasar la prueba el estadio Manuel Murillo Toro. Lleva el nombre de uno de los grandes hombres que ha tenido el país, nacido en Chaparral, Tolima. Y también a nivel decíamos que Leonor Serrano de Camargo se vio su trabajo reflejado no solamente en Cundinamarca, Tolima, sino en Santander. Y en el eje cafetero, lo dijimos en un programa pasado, un excelente trabajo del exministro Fabio Olmedo Palacio Valencia, principalmente en el departamento del Quindío, con el apoyo de uno de los hombres más destacados del departamento, como es el caso del jurista e historiador Horacio Gómez Aristizábal. Pues bien, vamos a hablar de la elección presidencial, Doctor Fabio Olmedo Palacio, conclusiones de lo que acaba de suceder con la elección del doctor Iván Duque. Y la derrota de Petro, ¿no? Más de 2,5 millones de ventaja, de modo que es una votación muy peligrosa de Petro, y que lo proyecta muy sólidamente para un futuro periodo presidencial, muy peligroso. Como lo dice aquí el doctor Palacio, depende mucho del buen gobierno que va a hacer el doctor Iván, pero con eso y todo, hay mucha pobreza en Colombia, mucha desigualdad, mucha corrupción, y ese es el caldo de cultivo para que nos dé una desagradable sorpresa a la política, con Petro fortalecido
hasta el punto de llegar a ser presidente de Colombia. Punto de vista, doctor Fabio Olmedo Palacio, y felicitaciones de antemano. Muchas gracias. Iván Duque, yo pienso que sorprendió al mundo entero, no solamente por su juventud, sino porque Iván Duque pues no le creía mucha gente, inclusive al interior del mismo Centro Democrático, cuando se hicieron todos los procesos de selección de los 5 precandidatos, todos muy buenos, tenía mucha resistencia en algunos sectores. Y lo que demostró Iván Duque es que no solamente está bien preparado, es inteligente, sino que es algo que necesita un candidato presidencial, que es ser carismático. Le llegó a las mujeres, le llegó a los hombres, le llegó al campo, a la juventud. Le llegó a la juventud, le llegó a los empresarios, le dio tranquilidad al país frente a una fórmula en la segunda vuelta, por supuesto, como la de Petro, donde tenía parada la economía, el terror de que Petro llegara a la presidencia de la República. Es indudable, la bolsa estaba pendiente de eso. Pero le hago un comentario muy importante, que es este. Él dijo que él nunca va a expropiar y que lo que va es a comprar inmuebles improductivos o deficientemente explotados. Eso es muy peligroso porque cita otras figuras que son peores, que son expropiar, que son aquellas de comprar, como él dice, pero pagando con bonos a 20 o 10 años. Eso es lo de Venezuela. Que es un despojo. Sí, y, el segundo tema, impuestos asfixiantes. Hay mucha manera de destruir a la empresa privada, que fue lo que pasó en Venezuela, y pues pasaron a la expropiación directa. Pero eso lo hecho de poner impuestos imposibles de pagar, que ahora mismo están pagando el 60% de las utilidades útiles de los grandes empresarios al gobierno, y si les meten más impuestos, dicen que el capital ataca huyendo, como pasó con Venezuela. Sí, mire, lo que veníamos diciendo de Iván Duque, yo pienso que gracias a Dios para el país, para la economía, para el futuro del país, obviamente en estos 4 años Iván Duque tiene la responsabilidad, por supuesto con todo su equipo de trabajo y de gobierno, de hacer un excelente gobierno, porque si no, en 4 años puede pasar aquí cualquier cosa. Rompió paradigma en la misma campaña, fue una campaña austera, fue una campaña de opinión, fue una campaña de redes sociales, fue una campaña de llegarle persona a persona, de volantear en la calle, del contacto personal. Yo pienso que Iván Duque, pienso que la política, así como se hizo con Uribe y fue histórica, Iván Duque va a pasar a la historia, no solamente porque ya lo hizo teniendo más de 10 millones de votos, para llegar a la presidencia de la República, que eso no había pasado en el país, logrando una baja sustancial en el proceso de extinción, de que la gente se abstenía de votar, pero también logramos otra cosa histórica. Marta Lucía Ramírez, primera mujer en la historia, y yo pienso que aquí se abre un campo grandísimo para empoderamiento de la mujer. Poder. Muy bien. Y hay que destacar, ¿no? Ya nos vamos a una pausa, cómo por primera vez la reserva de las fuerzas militares, la misma que quiso ridiculizar Petro cuando dijo que los que nos hubiéramos puesto un uniforme así para cumplir el deber patrio de ser soldado de la patria, que ese es uno de los honores más grandes que puede tener todo ciudadano en el mundo, que se iban allí porque no tenían más que hacer. Qué ridículo, Petro. Humillante. No, a uno no lo humilla porque la grandeza que tenemos los colombianos es inmensa para dejarnos humillar eso depende de quien lo diga. De modo que hay que destacar el trabajo de generales como, reitero, el general Leonardo Barrero Gordillo, que recorrió todo el país con el presidente Uribe, con Iván, el expresidente Uribe, Iván, y el presidente Iván Duque. Destacar también la labor de los generales Alejandro Navas, Gustavo Matamoros, el general Jerez, Manuel San Miguel, que entre otras viene a ser familiar pariente familiar de la señora madre del presidente Iván Duque. De modo que por primera vez uno vio la movilización de la reserva producto de la agresión por parte de Petro al querer descalificar a todo aquel que haya sido soldado.
Una pausa y ya regresamos. Y hubo regiones donde Iván Duque ganó. Antioquia. En Antioquia, por primera vez unidos, Fabio Valencia Cosio, Ramiro Valencia Cosio, Luis Alfredo Ramos, un hombre que está llamado a grandes cosas, pero que la justicia, uy, qué manipulación tan tenaz, pero bueno, eso se lo dejo al doctor Horacio, que es el que sabe los temas, y por supuesto, uno de los fortines de Álvaro Uribe Vélez allí, más de 1.300.000 votos a favor del presidente Iván Duque. Y también destacar como norte de Santander, Cúcuta, 80% Iván Duque, 18% Petro. Lo mismo sucedió en Arauca, en el departamento del Tolima, ya dijimos, Leonor Serrano de Camargo, general Alfonso Barrero Gordillo, en el eje cafetero, liderado aquí por el doctor Fabio Olmedo Palacio, y en Santander, de modo que, y aquí en Bogotá hay que ponerle mucha atención porque aquí en Bogotá pues, triunfó el doctor Iván Duque en la localidad 1 de Usaquén, en la localidad 2 de Chapinero, en la localidad en la localidad 11 de Suba, en la localidad 12 de Barrios Unidos, en las otras ganó Petro. Pero bueno, eso es la democracia, así nos gusta, con ideas, con motivación. Doctor Horacio, usted que está considerado como uno de los grandes penalistas según Alfonso López Michelsen, ¿usted cómo analiza esa denuncia que se ha producido en las últimas horas, en la cual, según la senadora Paloma Valencia, senadora aguerrida, nieta de un expresidente de la República, de Guillermo León Valencia, ha dicho que la Corte le iba a dictar autodetención al expresidente y hoy senador más votado de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo analiza usted esa noticia? No pienso que es una falsa noticia, pero sí puede tener algún indicio en aquello de que el doctor Álvaro Uribe denunció al señor Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por haber estado visitando varias cárceles de Colombia para hablar con gentes de terroristas para que acusaran al presidente Uribe. Y ante esa evidencia, con prueba documental, prueba testimonial, grabaciones, se denuncia al señor Cepeda y la Corte no solamente rechazó la denuncia, sino que se volvió contra el presidente Uribe diciendo que había ciertas acusaciones contra él y que al que había que investigar era al presidente Uribe y no al señor Cepeda. Eso revela una justicia sesgada, una justicia incomprensible, muy difícil para los que estamos. Yo he sido magistrado de la Corte como juez 15 años y nunca se ha visto pues esos pronunciamientos de que haya tantas evidencias y no solamente no abren la investigación, sino que ponen acusan o lo colocan al borde de una indagatoria al denunciante. Me parece pues a mí que hay una situación de prevención de antecedentes de malquerencia contra el presidente Uribe y eso es muy grave porque se dice que la justicia es un instrumento de Dios, debe actuar con mucha imparcialidad, con mucha majestad, con mucha respetabilidad, y aquí la justicia realmente ha dejado mucho que desear, sin hablar de los famosos carteles en que estaban precisamente comprometidos gentes abiertamente o beligerantemente antiuribistas, cuando eran magistrados de la Corte. Y eso que está diciendo el doctor Horacio es tan cierto, que mire la manipulación que hubo en el caso de Luis Alfredo Ramos, ¿no? Había que cerrar las puertas. Pero bueno, el discurso de Iván Duque, un discurso llamando a la concordia, a la unidad, es un discurso que motiva a los colombianos a que tenemos que trabajar unidos. El discurso de Petro, la primera vez que yo escuché el término que utilizó Petro, en la cual habló de resistencia, me lo enseñó mi profesor de historia, primero bachillerato. Él es magistrado y jurista Noel Díaz Zárate, que debe estar en el cielo, allá en el colegio Diarmero. Hablaba de resistencia, nos decía
el historiador Noel Díaz Zárate, que es sinónimo de guerra, y la utilizaron los franceses para evitar que los alemanes le invadieran. Resistencia, sinónimo de guerra, guerra fratricida. Duque, concordia, solidaridad, hermandad. Petro, resistencia, guerra. ¿Cómo analiza ese par de discursos? El viernes, antes de las elecciones en Medellín, el señor Petro dijo a los medios que con un asomo pequeño de lo que él considerara un fraude electoral, iba a haber algo peor que el 9 de abril. A mí me parece una irresponsabilidad de alguien que piense administrar el país, que vaya a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el discurso, cuando oímos el discurso de Petro, que decía que no estaba derrotado, y se le derrotó por más de 2 millones de votos, porque fue derrotado, confrontacionista, llamando a la gente a tener resistencia, irresponsablemente. Me gustó mucho el discurso de Duque, no solamente refrendó los compromisos de gobierno que hizo durante toda la campaña, sino que llamó a la confraternidad a todo el mundo, abrió los brazos generosamente y dijo: es que yo soy el presidente de los 48 millones de colombianos. Eso es un mandatario. Ahí yo pienso que Duque le dio una lección a este señor de cómo se debe manejar un país, cómo se debe administrar también un país, cómo se debe gerenciar cuando habló de lo que va a hacer en el gobierno y en sus primeros 100 días. Y yo soy muy optimista, pienso que el país quedó en muy buenas manos. Vamos a pedirle mucho, por supuesto, a la divina providencia que esté al lado, pero el equipo es fundamental con lo que se va a rodear Duque, y en esa forma va a ir desarmando poco a poco esa beligerancia irresponsable del candidato Petro. Yo quiero agregarle Doctor, algo, ahora agrega porque vamos a una pausa. agregarlo del Partido Comunista que se reunió antes. Bueno, y en este campeonato mundial nos está yendo muy, pero muy regular. Yo creo que mal. América Latina muy mal. No, porque México con Osorio, Le fue bien el con hombre Alemania. del eje cafetero, está llamado a grandes cosas. Pero, por ejemplo, todos los equipos dirigidos por los argentinos, out. Y Colombia, pues ustedes siempre me han escuchado, Paqueterman. Oye, hay que averiguar todo el billete que se gana este hombre y dirige a Colombia desde la Argentina, no hay derecho. Doctor Olmedo, le quiero decir, preocupa. Cuando llegó Gaviria a la presidencia de la República, recuerdo mucho que desde un cementerio un joven, Juan Manuel Galán, dijo: tome las banderas de mi padre, Luis Carlos Galán Sarmiento. Dije yo: qué equivocación la de este muchacho. Y la verdad que para las verdades el tiempo. Y entonces dijo Gaviria: voy a gobernar con los más jóvenes y bellos. Me comienza a preocupar, y gobernó con los más jóvenes y bellos, unos monos con cabellos largos e ideas cortas. No hay nada que hacer, por eso al país le fue tan mal. Pero ya comienzan a decir, me gusta la decisión del presidente Iván Duque, que va a trabajar la mitad de su gabinete mujeres. Las mujeres son sinónimo de transparencia, trabajan 4 veces más que el hombre, hasta 5 veces más que el hombre. Pero ya se está hablando de que va a gobernar con un kinder. Eso a mí no me gusta, porque vamos contra natura. Los países de mayor desarrollo son aquellos que tienen la sabiduría, producto de la experiencia, pero comienzan a engolosinarnos con el tema de otro kinder, que fue un fracaso en el pasado. Punto de vista, doctor. Lo de Gaviria sí, definitivamente nefasto. Fue nefasto. Pero yo pienso que primero lo que ha anunciado de tener el 50% en mujeres me parece extraordinario. Perfecto. Yo pienso que, y Max teniendo una vicepresidenta históricamente, primera vez en la historia. De las calidades. Y de las cualidades y capacidades de Marta Lucía. Es correcto.
yo pienso que hará un mix entre gente joven que pienso que tiene que llegar al gobierno, a muchas posiciones, de acuerdo. y gente de experiencia, porque es que lo que vamos a tener es un señor Petro en el Congreso de la República con una figura extraña que la crearon ahí por orden de las FARC en esos acuerdos que hubo del jefe de la oposición, pero entonces no se sabe qué va a hacer Robledo, por ejemplo, que está también en la oposición, otros que están en la oposición, entonces no se sabe, esa figura es rara, es extraña. Pero Robledo, para mí Robledo es un hombre sabio, conocedor. Equilibrado. Sí. Quiero decirle que yo he votado por Robledo. Entre otras por su estructura, no por ser tolimense y caldense, que son las mismas características que tengo, no, sino que es un hombre que tiene con Germán Navas Talero, es un dúo que le hace un bien a la democracia y uno vota sin ningún problema. No, con ellos no hay ningún problema y yo pienso que es correcto que haya ese control político y ese control social al gobierno. Eso debe existir, porque pensar pues que el gobierno se la sabe toda, eso es perfecto, no. Tiene que haber un control político. Me refiero a esa figura que crearon de que el jefe de la oposición, pero es que esto no es un sistema, esto es un sistema presidencialista todavía. Entonces no se sabe cómo se va a manejar eso. Si el gobierno recibe solamente como jefe de la oposición a este señor que se va a posicionar como senador, o otros que estén en la oposición, como el caso de los Verdes o como el caso de Robledo, que es una posición correcta que esté frente al país. Pero cuando uno ya oye qué está haciendo el señor, convocando, por ejemplo, este domingo están convocando, en estos días están convocando que una marcha, y a una marcha todavía no se ha posesionado el presidente Duque. Resistencia. ¿Y es a una marcha de qué? Resistencia. Toda la combinación de todas las fuerzas de lucha que decían los comunistas, pero algunos todavía juran que Mao Zedong todavía está tomando tinto por ahí en alguna esquina, entre eso del señor Petro y algunos camaradas al lado de él. No, y ese comentario, claro, que 4 días antes de las elecciones hubo un congreso comunista aquí en Bogotá con la presencia de los principales jefes de la izquierda que apoyaron a Petro. Y lo más grave es que estaba inclusive el presidente Samper, Ernesto Samper Pizano, y lo más grave es los elogios, los aplausos y las adhesiones a Venezuela y a Maduro, que desde luego son personas abiertamente enemigas de Colombia en todas sus manifestaciones. Entonces, pues, que vemos una situación muy como decían ustedes ahora, de resistencia, una actitud subversiva frente a un gobierno legítimamente constituido. Mire, quiero decirle, y en eso que quede claro, la oposición, eso es sinónimo de democracia. Por Dios, claro. Yo, por ejemplo, y está en la historia, en los años 87, 88, no tenía ningún problema en invitar a todos mis programas radiales a Manuel Cepeda, porque eso le daba dinámica, era la otra forma de pensar. Y tuve la suficiente motivación y personalidad de invitarlo a que hiciera un programa diario de media hora en Radio 24, recuerdo, Radio 24. De modo que eso es importante. Una buena tribuna era una buena tribuna, perfecto, doctor. Hoy, última pregunta en 30 segundos, se la voy a poner fácil. Oiga, ¿qué podemos decir del gobierno de Santos? 8 años. Pues si vamos a decir que 8 años no son nada. Por lo menos que se va a ir, ojalá se fuera antes del 7 de agosto, pero bendito sea mi Dios, se entrega a un país con muchos problemas, muy descuadernado. La imagen nacional e internacional de Colombia es pésima. Unas fuerzas militares que afortunadamente son unos héroes y están ahí, cuidando la heredad, pero las trató de debilitar mucho. Es lo que va a hacer ahora Iván Duque, fortalecer esos héroes de la patria, fuerzas militares y de policía, pero dejó un país definitivamente muy descuadernado. Han tratado de que entramos a la OCDE y que entramos a esto y que entramos a lo otro, han tratado de inaugurar muchas obras ahora, pedazos de obras, entre otras cosas, porque durante 8 años de ejercicio, 8 años, que no fueron 4 años, fueron 8 años. Conclusión, doctor, porque nos fuimos. Es muy triste el valor. A ver si interpreto al doctor Fabio Olmedo y al doctor Horacio. Juan Manuel Santos, en el primer periodo descuadernó el país y en el segundo botó las hojas. Te lo tiró. Para mí lo más grave fue haber dividido Colombia entre amigos de la paz y enemigos de la paz, cuando realmente
Todos somos amigos de la paz, pero que se decía era la paz sí, pero no así. Muy bien, punto final, que Dios los bendiga. Temas analizados aquí desde un punto de vista académico. Que Dios les bendiga.